Hola, la reflexión de hoy la he titulado ¿Seguro que nadie te manipula? El origen etimológico de manipular viene del latín manipulus y quiere significar lo que alguien puede hacer con las manos, aunque la Real Academia Española de la Lengua lo define diciendo que es intervenir con distorsión de la verdad o la justicia al servicio de unos intereses privados. Por otra parte, también hay que tener en cuenta aquello de que la historia la escriben los vencedores, lo que viene a ser la verdadera manipulación. Teniendo en cuenta que el ser humano es un animal más producto de este planeta, hay una cosa que lo diferencia de los otros animales y se trata precisamente de la utilización de las manos que el resto de animales no posee. Desde el principio de los tiempos que el hombre comenzó fabricando útiles de piedra o marfil para sus necesidades, lo que el resto de animales nunca hizo. Todo lo más que hicieron algunos primates fue utilizar una herramienta sin haberla fabricado. Desde entonces que el ser humano ha ido plasmando sus historias en pinturas rupestres, algunos petroglifos, incluso la cerámica, también algunas estructuras o herramientas de madera que no ha perdurado en el tiempo. Lo que llevó a la construcción de templos, viviendas o quizás también a la búsqueda de protección. Con el devenir de las civilizaciones acompañadas de su propia cultura, toda esta expresión humana se fue incrementando hasta que aparecieron los primeros instrumentos metálicos e incluso de papiro o papel y quizás algunas pinturas más elaboradas. En cualquier caso, el ser humano utilizó la manipulación para expresar sus inquietudes, para sobrevivir y en cierta forma atestiguar que el hombre había estado allí. Y fue entonces cuando apareció la otra manipulación, la propaganda, la que se dirigía a su pequeña historia local o puede que para la posteridad, en las que hablaba de las batallas de conquista que realmente no ocurrieron tal y como el poder establecido decía. Ejemplos de ello tenemos desde Babilonia, Egipto o cualquier otra civilización de la Tierra. Lo que nos viene a decir que desde la noche de los tiempos el vencedor siempre dice lo que le conviene respecto a sus victorias o cualquier otro hecho. Unos cuantos añitos más y nos situamos en plena Edad Media, donde desde las cortes de los reinos y desde las mismas religiones se dieron cuenta de que podían influir en el pensamiento de la población. Las cruzadas, la Inquisición con la consiguiente caza de brujas que, apoyándose en contra de la herejía religiosa, pusieron de manifiesto la capacidad de manipular el pensamiento por la fuerza de la sinrazón, con toda una corriente que les convenía para su ideología, sus intereses. Más tarde nos plantamos en el siglo XX y después de las dos guerras mundiales, gente muy inteligente y bien formada, buscando el beneficio propio, se dio cuenta de que podía manejar el pensamiento de los ciudadanos a su antojo y para su propio beneficio, por lo que poco a poco fueron acotando su actuación en áreas desde empresas dedicadas exclusivamente a esto, del tipo de Blackstone, recaudando fondos de las empresas y particulares más pudientes que empezaron con la campaña del anticomunismo y que, basándose en paraísos fiscales y cualquier otro chanchullo que puedas imaginar, incluidos los lobbies, y basándose también en la prensa, crearon una línea de opinión que les era útil para su proyecto. Conclusión. Diremos que cuando no por ignorancia, por miedo o quizás por desinterés, desde siempre el lugar de nacimiento, la cultura, a la sazón de la época, condiciona la forma de pensar al estar manipulada por el orden establecido. Por ello creemos que somos libres cuando realmente no lo somos.
Hay por lo tanto toda una serie de vividores y aprovechados que en contraprestación al dinero que perciben reconocen a los que de verdad mandan. ¿Cómo es posible que, viendo los políticos corruptos y su papel de actores al servicio de los que pagan, se dejan convencer para votar otra vez al conservadurismo? ¿Cómo puede ser que caigan en la trampa de los que alardean de libertad? ¿O cualquier otro eslogan de los propios progresistas? ¿No vemos acaso que estas estrategias siempre llevan a las guerras? Llegados a este punto, podríamos decir que solo hay una solución para que el pensamiento tenga lugar de la forma más natural posible, y es aproximándose a la educación desde la infancia en base al pensamiento crítico. Debemos tener en cuenta que todo va a estar en contra de que ese tipo de educación se produzca. Padres, maestros, toda la sociedad, la educación antigua. Y los ideólogos de todas clases estarán en contra, por lo que solo si hay personas en sus cabales, esperemos que poco a poco vayan incrementándose, harán que esta solución llegue a ser posible. Hasta la próxima reflexión.